y ya arrancamos. Bueno, darle la bienvenida y nada, Sí. decía algo así como propiciar, a ver, la Y intención detalle desde el como área si hubiera estado hoy. de distancia del rectorado y en coordinación con las áreas de distancia de la facultad, propiciar estos espacios de acompañamiento, de encuentro, pensando en las posibilidades o en las estrategias de mejora de la enseñanza o de la formación en el nivel superior. Está prioritariamente la propuesta destinada a docentes noveles o docentes que se han incorporado en la ULPAM en los últimos años, pero que claramente no es exclusiva para esto, pero sí poder, la oportunidad de poder pensar que cuando uno se incorpora en cualquier ámbito, pero en el ámbito de enseñanza en la universidad, además de la cátedra, que es como el espacio primario a donde cada una de nosotros, cada uno se ha incorporado, hay otros espacios, en particular las áreas de distancia en cada unidad académica y en el propio rectorado, que trabajan en red, que trabajan articuladamente. Entonces, empezar a conocer estos otros espacios y contar con los equipos de estas áreas, es un poco también la idea del trayecto, de visibilizar que hay equipos que están para acompañar y para mejorar la enseñanza en el nivel. Nada, desearles buena cursada, desear, y esta es una aspiración de todo el equipo, que puedan sostenerse a lo largo del trayecto. Es un formato distinto de algunos más tradicionales, pero tienen la intención de que puedan sostenerse a lo largo del trayecto, y bueno, y para eso hay un equipo de gente atrás para acompañarlos. Gracias, Vero, Ceci, no sé si había alguien más, pero bueno, y al resto, cada uno, sobre todo veo muchas caras conocidas, aprovecho a saludarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias Marcela por esta introducción, por esta presentación y saludo y deseos, ¿no? Que está bueno tener buenos deseos para estos tiempos que corren y especialmente en la docencia y en la búsqueda de, nada, de enseñar mejor, de trabajar mejor con nuestros y nuestras estudiantes. Así que, bueno, muchas gracias Marcela, y si les parece empezamos con esto. Empezábamos a charlar antes de que se empezara a grabar, para que lo estén mirando después, pero de un montón de temas que son los temas que nos van a ocupar en el curso y en realidad en el trayecto entero, y que tienen que ver con las discusiones que está habiendo sobre la enseñanza, sobre la opción pedagógica a distancia, que no es solo para la modalidad a distancia, ¿no? Sino que cada vez más cualquier propuesta presencial involucra aspectos de mediación tecnológica de distintos tipos. Y bueno, eso está en discusión académica, se está investigando y además estamos experimentando ya desde hace varios años, acrecentado en la pandemia, estos modos más mixtos o híbridos, combinados, ¿no? Que van combinando, algunas cosas quedan como digitalizadas y otras quedan en presencial, y después tenemos la presencialidad mediada, por ejemplo, ahora estamos sincrónicamente, entonces no estamos juntos, pero estamos en el mismo momento. Bueno, hay un montón de temas que ahora vamos a ir, ahora y a lo largo del curso, ¿no? Vamos a ir trabajando, pensando cómo los podemos aprovechar para enseñar más y mejor, ¿no? Y tener propuestas más sólidas, proyectos de enseñanza más sólidos. Así que bueno, nosotras con Ceci, que somos dentro del equipo de educación a distancia, que está todo comprometido, muy comprometido con el diseño de este trayecto. La verdad que lo armamos entre todo el equipo, fueron muchos días de discusiones y de pensar qué contenidos valía la pena o queríamos o necesitábamos incorporar, y así se fue armando. Así que bueno, es todo el equipo el que está involucrado, en particular en este curso, y van a ir viendo distintas compañeros del equipo en distintos momentos. Pero en este en particular nos concentramos un poco más, Ceci, que es Ceci Fabre, que la conocen, que está ahí eh, detrás de Zoom EAD1 ULPAM. Eh, y yo, bueno, las dos somos parte del equipo, estamos desde el equipo del área de educación a distancia, es quien coordina el CIED, ahora vamos a hablar un poquito también del CIED. Bueno, y armamos este trayecto con ese propósito, ¿no? Lo que decía Marcela, esta idea de que
compañeros, compañeras docentes, sobre todo los primeros años, porque se incorporan, entonces está bueno que ya entren con esta mirada más renovada de esta opción pedagógica a distancia y esta posibilidad que nos da el CIED como marco institucional, y también nuestros compañeros que ya vienen trabajando y que están interesados porque vienen desarrollando estas opciones, o porque no las desarrollaban y quieren saber un poco más de qué se trata, o porque tuvieron curiosidad o tienen la oportunidad de hacer un trayecto formativo y entonces aprovechan para hacerlo. Y todo eso es lícito y es todo eso más que bienvenido, ¿no? Las inquietudes por las cuales estamos llegando acercándonos a la propuesta. Entonces, muy cortito, queríamos contar, a ver si logro hacerlo, pero muy cortito queríamos presentar el trayecto como para tener ese marco, ¿no? Esperen que me cerré acá, esto, ya me olvidé, ya hace mucho que quedó la pandemia atrás y nos olvidamos de cómo hacer estas cosas. Avísenme si ven, ¿se ve el...? Sí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, este es el trayecto formativo, está compuesto por 4 cursos. Todos los cursos se desarrollan en nuestro entorno virtual, nuestra plataforma virtual, el campus de educación a distancia. Se integran, o sea, son cursos independientes como unidades en sí mismas, pero la idea o la construcción es integral. Esto que decíamos, ¿no? La propuesta es para esos destinatarios como objetivo, pero en realidad ampliado a cualquier docente de la universidad. Tiene una duración de 2 cuatrimestres, vamos a estar empezando ahora, este es el primero de los cursos, el curso sobre el CIED de UNPAM. Eh, a continuación de este va a haber un segundo curso y los próximos 2 serán en el primer cuatrimestre del año que viene. En total son 120 horas y por acá las tenemos como distribuidas en los distintos cursos, ¿no? El del CIED es el más cortito, el del inicio, y es como el marco normativo y la regulación institucional de la opción pedagógica a distancia. Eh, Continúa el de diseño de escenarios educativos, ¿no? Desde la construcción de mediaciones para enseñar a aprender, que tiene 40 horas, que ahora Ceci nos dice bien cuándo empieza, y el próximo año nos queda el de evaluación, con tecnologías y en el escenario contemporáneo, y la producción de recursos didácticos. Todos estos temas son temas que están como muy vivos, ¿no? No son temas estáticos. eh, Esperen que me quedó acá una, si ya la cierro. Pero bueno, los objetivos, que igual todo esto lo tienen en el campus virtual, así que lo pueden leer y mirar con más detalle cómo es, y seguramente cuando se inscribieron ustedes también accedieron. Pero bueno, queríamos hacer foco en esto, ¿no? En esta mirada del impacto, el uso, la apropiación de las tecnologías digitales en la educación superior. Y tenemos ahí como la idea de reconocer lo que tenemos, valorar y aprovechar todo de lo que podemos disponer en el marco de propuestas que le den sentido a esos usos, ¿no? De tecnologías, de mediaciones, de construcciones, de opción, de mixto entre presencial y virtual, para qué, cuándo, cómo. Entonces, desde ese marco también poder producir y seleccionar, o sea, seleccionar lo que ya está hecho, no hacer de vuelta lo que ya tenemos hecho nosotros o hicieron otras, compañeros, instituciones, eh, pero producir lo que no tenemos, ¿no? Y las tecnologías digitales de este momento nos permiten las dos cosas, buscar rápido, hacer circular rápido y producir también rápido. Y pensarlo en el mar como forma de estrategias de diseño, de proyectos de enseñanza, ¿no? Entonces nuestro foco es pensar los proyectos de enseñanza, cómo queremos enseñar, cómo nos organizamos, y después ahí adentro ir armando las propuestas y las estrategias y los usos de las tecnologías que sean más adecuados, más pertinentes en cada caso. Y nos parecía muy importante presentar, que ustedes tengan claro, o sepan dónde buscar, o nos puedan consultar, qué es ese sistema institucional de educación a distancia, qué nos permite y qué digamos, cómo nos organiza, ¿no? Para bien y para mal, como todo sistema, nos permite hacer algunas cosas y seguramente otras tendremos que ir ajustando esa institución. En general, no hay nada que no esté permitido si es que el sentido es enseñar mejor, ¿no? Eh, pero bueno, ese es un poco el trayecto completo.
nos parecía importante hoy, aunque estemos avanzando en el curso de CIED, tener ese marco, ¿no? El panorama completo es ese. Y nosotros estamos en el primero, que es este de pensar ese marco regulatorio normativo, no para que miren, aprendan y estén milimétricamente mirando de qué se trata la resolución, qué dice, qué no dice, sino para que sepamos algunas ventajas que tiene pensar el sistema institucional de educación a distancia como parte del proyecto institucional, ¿no? Y como parte de una modalidad de gestión y de gestión de la enseñanza. No sé, Ceci, Ceci y todos y todas, ¿no? Si de esto quieren preguntar algo, Ceci, si hay algo que se me haya perdido, que es muy probable, o alguna pregunta sobre esto, y si no pasamos, les cuento igual la secuencia que tenemos prevista. Hablamos un poquito de esto en general, si tienen dudas, incluso más administrativas o del tipo que sean, sobre el trayecto, nos preguntan ahora. Cuando terminemos ese momento, digamos, vamos a hablar un poquito del marco del curso, ¿sí? ¿Qué es el curso? ¿Qué estamos buscando en este curso en particular? En estas, enunciadas como en 20 horas, ¿qué son ese curso CIED? Y después avanzamos con lo que es nuestra primera clase, ¿no? Si se quiere más, o primera charla específica sobre los contenidos del CIED y del curso del CIED, que después se derraman en el campus virtual, ¿no? La clase no es esto, la clase es esto más lo que está en el campus, la presentación que ya hicieron, la actividad que van a hacer, no es no es la clase en esta hora, ¿no? Algunos compañeras nos preguntan, bueno, yo no puedo estar, la voy a poder ver después. Si la grabación funciona, la van a poder ver después sin ningún problema, pero no es que esto es la clase, es esto, es la actividad, es la presentación. Muchas ya nos empezamos a presentar ahí en el campus. Eso está bueno para saber quiénes somos, para que entre ustedes también se puedan conocer. Algunos se conocen y se ven físicamente, otros no se vieron nunca, por ahí se ven en algún momento y otros por ahí no se lleguen a ver nunca, pero sí nos vamos a conocer y a saber de nosotros en ese entorno, campus virtual y en este espacio de encuentro. Bueno, Pero así que abrimos a yo, preguntas y Ceci lo que quieras, sí. bueno, buen día para todos. Primero me saludo y me presento, ¿cómo están? Bueno, Vero ya hizo las presentaciones, pero saludo porque a muchos de ustedes no los había visto. Como nota de color a todo eso que vos dijiste, yo quería agregar que en el trayecto tenemos 135 inscriptos, están todas las facus, todas las facultades representadas, así que creo que es un número importante, da cuenta del interés, da cuenta de las ganas de seguir aprendiendo y capacitándose y bueno, y generar cosas nuevas que redunden luego en la enseñanza y el aprendizaje, así que eso es sumamente importante. Es bastante alto, pero ahí te estás cortando, empieza el problema. Es muy importante también el número de inscriptos, de docentes inscriptos que tienen una antigüedad docente en la ULPAM de menos de 3 años. Así que eso también es importante a tener en cuenta, eso también nos genera mucha expectativa, ¿sí? Así que, bueno, quería contarlo porque me parece interesante que todos lo sepamos. Pero no sé si estás presente o te fuiste. Yo los veo, Está bien. Ah, bueno, está vos bien. estás cortada, tu imagen está cortada, pero te escuchamos bien. Ah, bueno. Bueno, ahora si no, cambio. Lo que pasa es que ahora hay que cuidar porque encima la grabación está en esta. Ah, claro. Bueno, ¿estoy Bien, cortada si o no, te mudo? cuando tenga que compartir, comparto yo y vos vas hablando, no hay problema. Ah, bueno, dale. Dale, igual yo tengo preparada la otra, puedo empezar en la otra en cualquier momento, ¿eh? Así que ahora se escucha Ah, bien, bien. bien. Entonces, no, porque dice, en el chat dicen que te ven bien, así que en todo caso soy yo la que no te veo. No sos vos, soy Bueno, yo, dice perfecto, la mejor. película, ¿viste? Exacto, exacto, no hay problema. Si te ven, estamos bien, sigamos. Bien. Bueno, respecto, Ceci, ¿vos querés comentar del curso? ¿Querés o querés abrirlo muy cortito? Sería como
contar, ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre el trayecto, algo que quieran saber, que quieran consultar, que les haya quedado alguna duda? Parecería que no, nadie chatea, nadie levanta la mano. Seguimos. Nadie. Ceci tiene preguntas. No, vamos No, bien. no, no, nadie. Bueno, no, el curso, como bien Vero dijo, el trayecto está formado por 4 cursos, ¿sí? Nos tocó a nosotros iniciar este trayecto con el curso que es el que menos cantidad de horas tiene, ¿sí? En octubre va a iniciar el segundo curso, ¿sí? Que es el de diseño de escenarios educativos, si mal no recuerdo ese es el título, que va a estar a cargo de Annalise Peter, que también ella es docente en la Facultad de Ciencias Humanas, en la sede General Pico, pero además forma parte del equipo de educación a distancia de la universidad. Así que bueno, ella va a estar a cargo de ese segundo curso, que va a tener más horas, con lo cual va a ser un poquito más extenso. Y en el cuatrimestre que viene vamos a estar dictando los otros 2. Respecto de este curso, que es el de CIED, ustedes van a encontrar en la primera pestaña del curso, después vamos a hacer un recorrido igual general por el aula virtual, pero en la pestaña, porque de hecho hoy se habilitó la segunda pestaña del curso, van a ver que si ingresan van a ver una pestaña que ayer no veían, y actividades y demás, todo junto. En la primera pestaña, en la pestaña de inicio, van a encontrar un señalí que es un poco una síntesis de este curso. Ahí aparecen justamente los objetivos. Hay un objetivo que es general porque va a ir formando parte de cada uno de los cursos, porque en realidad es un objetivo general del trayecto, ¿sí? Y los objetivos específicos de este curso, bueno, primero tiene que ver con presentar el CIED de la ULPAM, ¿sí? Difundir las características que tiene ese CIED, y que se van a redundar, digamos, en el diseño, en el desarrollo de propuestas educativas a distancias, promover la incorporación de la opción pedagógica a distancia en la oferta de propuestas presenciales y problematizar la presencialidad mediada como formas alternativas en diferentes tipos de carreras. Nosotros pensamos este curso, si bien vuelvo a decir, después vamos a hacer un recorrido por el aula, lo pensamos como en 2 bloques temáticos, ¿sí? Uno que tiene que ver más con lo normativo no solo a nivel nacional, sino también a nivel ULPAM, ¿sí? Esa es la pestaña marco regulatorio, así se denomina, y otro bloque temático que tiene que ver con discusiones que se están dando hoy en día, ¿sí? Debates actuales en relación a esta temática, en relación a los CIED, a nivel nacional, a nivel institucional también. Vamos a desarrollar esta propuesta a lo largo de 3 semanas, como decíamos es el curso más corto, con lo cual tiene 20 horas, vamos a tener 3 semanas de cursado, después por supuesto van a tener algún tiempo más, quien lo necesite para seguir desarrollando la última actividad, que seguramente es la que va a quedar ahí sin resolver o sin terminar de definir. Vamos a tener 2 encuentros sincrónicos, el de hoy y el próximo va a ser el viernes 22 de septiembre, en el mismo horario, vamos a usar el mismo enlace, todo eso lo encuentran en el aula, todo va a estar allí. Así que, bueno, esto es en general la propuesta que nosotros pensamos. Después, por supuesto, vamos a ir trabajando las actividades, que eso lo vamos a ver después de que Pero nos hable un ratito. Así que bueno, no sé, hasta acá si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ¿Nadie? Sí, Bueno, perdón, hola, sí. soy Claudia, de la Hola Claudia, ¿cómo Facultad de estás? Ciencia de la Salud, recientemente creada. No, lo que les quería consultar es, viste que estamos haciendo también el trayecto de formación docente, así que yo lo que personalmente quería saber, cuándo sería la inscripción para el segundo trayecto de esta capacitación, porque así acomodamos los horarios, y otra que
pensé que iba a ser los jueves, lo sincrónico, y la segunda clase va a ser el viernes 22, entonces. Sí, a ver, el trayecto, Claudia, volvemos a explicar eso, el trayecto es uno solo, ¿sí? Con lo cual, digamos, vos, por ejemplo, ya te inscribiste, ¿sí? Ya estás inscripta para el trayecto total, ¿no? Que incluye 4 cursos y Perfecto, termina el año entonces, que sí, viene. sí, sí, bien. Entonces, luego, cada curso, por supuesto, va a ser dictado por diferentes docentes, por lo tanto, al interior de cada curso, el docente va a establecer qué días y en qué horarios van a ser esos sincrónicos. Seguramente todos los cursos van a tener encuentros sincrónicos, pero Perfecto. no todos van a ser los mismos días y en los mismos horarios. No obstante, por supuesto, entendemos que cada uno de ustedes tiene sus horarios, sus cuestiones personales, sus cuestiones laborales, y es imposible acomodar los horarios a 135 personas. Entonces, sería interesantísimo y ojalá pudiéramos estar todos presentes, pero como entendemos que los horarios son diferentes para todos, las clases todas van a quedar grabadas y se van a subir al aula. Es decir, mañana mismo esta misma clase ya está subida al aula, con lo cual quien estuvo hoy la puede volver a mirar y quien no estuvo porque no podía, la puede mirar por primera vez. Lo mismo el viernes 22. Nosotros justamente lo pensamos al revés, pensamos que por ahí poniendo diferentes días, tal vez no complicábamos siempre a la misma gente, porque por ahí hay gente que justo tiene clase los jueves. Entonces, si la volvíamos a poner un jueves, por ahí esa persona no iba a poder estar nunca. Entonces, bueno, desde ese lugar lo pensamos, pero bueno, nada, es difícil acomodar horarios No, por supuesto, para ahora todas. yo ya te entendí perfectamente bien. Lo que pasa es que como que me quedaba de colgado, digo, me tendré que inscribir a esas No, otras 3 etapas, entonces cada una de ustedes, ahora están ustedes dando nuestra primera etapa, la segunda etapa nos van a enviar por mail como hacen ustedes para que comencemos sí. con con la otra parte. Eso ahora lo Cada, entendí cuando perfecto. tengamos la fecha definida, nosotros creemos que va a ser la primera semana de octubre, pero creemos, Perfecto. Sí, sí, esto sí, puede no. variar, pero va a ser en octubre. Cuando tengamos fecha bien definida, a todo el que está inscripto y que quedó ya registrado dentro de ese formulario por el cual ustedes se inscribieron, nosotros le vamos a mandar la información diciéndole que tal día inicia el segundo curso. Eso no se hagan problema porque la información va a salir, incluso va a salir por las redes, por prensa, por todos los medios. Así Perfecto, que perfecto. Sí, eso, yo ya estuve mirando todo y ya vi que habían habilitado para el primer trabajo práctico, así que estuve observando ahí porque también hay que formar un grupo y bueno, eso después lo aclararán. Bueno, muchas gracias. después de que Vero hagas la presentación, digamos, de esta clase, de esta parte, digamos, vamos a hacer una pasadita por el aula virtual para contarles un poquito de qué se trata. Gracias. Bueno, si les parece, entonces arrancamos más con la parte como más conceptual del día de hoy. Me avisan si hay mucho ruido afuera, así que si está difícil, me avisan y me pongo los auriculares. Sí, ustedes me dicen. Por ahora vamos, intentamos. Bueno, vamos con nuestra clase. Como decía Ceci, se ve, ¿no? Sí, ya se ve. Tenemos como 2 puntas, ¿no? Vemos como 2 líneas de trabajo en este curso y que nos van a acompañar todo a lo largo de todos los cursos en realidad. Por eso queríamos este curso como para empezar. Uno tiene que ver con la opción pedagógica a distancia, ¿no? Pensar en ese concepto, pensar en esa idea, darle vueltas a esa noción, ver qué dicen las investigadoras de nuestra universidad, de otras universidades, qué está pasando con las experiencias en esta opción, qué tenemos para contar de las propuestas de educación a distancia y los saberes que tenemos de la educación a distancia. Yo, como muchos compañeros de la universidad y de otras universidades, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esto, ¿no? En la educación a distancia. Eh, Nuestra área fue fundada en 2010, venimos desde entonces trabajando en nuestra universidad, pero además eso ya hay
antecedentes preexistentes en propuestas completamente a distancia, que completamente a distancia, la bimodalidad en humanas, la bimodalidad en económicas, bueno, tenemos en exactas, hay experiencias incluso de la facultad y también vinculadas a otras universidades de distintas partes del país. Entonces, todos esos... Vero, Sí, perdón, ¿podés poner ahí, hacer clic en presentación, así se ve claro, completo? claro, ¿no? Muy bien. Gracias. Esperen que ahora, ahí se queda, ahí está. Ahí, ¿no? Ahora sí, yo ahí lo veo grande. Bueno, entonces Gracias. queremos como meternos en ese tema, en lo que ya sabemos de todo ese tiempo anterior, pero también en lo que está pasando ahora, que es un movimiento muy significativo, ¿no? Un poco por lo que pasó, por lo que decíamos antes, lo que pasó por la pandemia, otro poco por las posibilidades que nos dan las tecnologías, ¿no? La cercanía y la extensión que tiene, la disponibilidad, y a la vez esas tecnologías, además de lo que tenemos, empezando por el celular, siguiendo por las aulas híbridas en cada unidad académica, pero además los saberes que tenemos y la facilidad que tenemos para hacer algunas cosas que antes eran muy difíciles, pero además la normativa y lo que se puede hacer desde la perspectiva normativa, institucional y nacional, ¿no? Y en ese sentido nos metemos con lo que es el CIED, que es el marco regulatorio institucional, que por supuesto está amparado en el marco regulatorio nacional de todas las universidades nacionales para el nivel superior. Entonces, son dos puntas que nos parece muy importante que todo docente universitario esté como con eso activo, ¿no? Saber qué es lo que tenemos en la institución que nos regula para desarrollar propuestas de mediación tecnológica de distintos tipos y pensar en esas posibilidades que nos dan las tecnologías digitales para enseñar más, mejor, en el marco de los proyectos pedagógicos, ¿no? No usar por usar los dispositivos o las redes o como lo queramos llamar, esas tecnologías digitales, eh, sin perder de vista qué es lo que queremos que pase, qué es lo que necesitamos que les pase a nuestros estudiantes, qué es lo que necesitamos que pase a los y las estudiantes que se fueron, ¿no? O los que no están pudiendo llegar, que queremos traer, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades nos dan las tecnologías también para esos otros casos? Y acá planteamos esto, ¿no? Son nociones en movimiento estas de las que vamos a hablar mucho en este curso y en los otros, que tienen que ver con la presencialidad y la distancia. Ahora nosotros podemos decir que estamos a distancia, ¿no? Pero también podemos decir que hay un grado de cercanía en este Zoom, en esta posibilidad de videoconferencia que tenemos todos, que algunas están en aulas, algunas están en oficinas, algunos estamos en nuestras casas, y nos permite reunirnos en un tiempo común, en un espacio diferente. Después tenemos nuestro campus virtual, que es asincrónico, entonces estamos todos juntos, pero en distintos momentos, y cada una entra en el momento que prefiere, alguno entrará a la noche, alguno entrará a la madrugada, alguno entrará a la tarde, al mediodía, según cuando da clase, cuando puede, cuando no tiene que preparar algo para la familia, o no puede o no quiere estar porque necesita estar con la familia. Entonces, ahí tenemos dos posibilidades que las combinamos en este caso, ¿no? Tenemos un encuentro sincrónico, o en realidad dos encuentros sincrónicos a lo largo de todo el curso, no hace falta todas las semanas, tenemos el espacio al revés, ¿no? Es el espacio en sincronía a distancia. En el otro tenemos un espacio físico virtual, o un espacio virtual en realidad, que es el campus, que nos permite estar todos juntos, aunque cada uno pueda entrar en otros momentos y compartirlo. Esas son dos posibilidades. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, quienes estén usando aulas híbridas, ¿no? Que por ahí tienen algunos y algunas estudiantes. De hecho, acá tenemos algún ejemplo, que tenemos compañeras que están juntas en una misma oficina, ¿no? Entonces están separados de otros, pero juntos con algunos. Bueno, hay como se empiezan a abrir distintas posibilidades que, que hace 10 años, o 15 años, o 5 años, o 20 años, no las podíamos pensar, porque no había esta posibilidad de videoconferencia, por lo menos no tan extendida y no todos a la vez, ¿no? Contar con un dispositivo, llámese computadora, llámese celular,
para tener esa conexión. Respecto de la modalidad a distancia, en ese mismo contexto, se empiezan a ver como algunos quiebres, ¿no? Esta propuesta de curso es a distancia, porque en realidad no vamos a hacer encuentros presenciales físicamente en un espacio. Pero uno podría decir, bueno, ¿dónde está el límite, no? O sea, podríamos hacer un encuentro presencial en algún momento y encontrarnos todos en Santa Rosa, en Pico, donde sea. Podríamos tener esos espacios o no. Las propuestas empiezan a hacerse como más flexibles en ese sentido. ¿Hay encuentros presenciales o no? No hay nada presencial. ¿Hay algo sincrónico? Mantenemos las clases regularmente con nuestros estudiantes una vez por semana, por ejemplo. Entonces todos los martes a las 10 tenemos un encuentro. ¿Es en un aula? ¿Es virtual porque usamos una videoconferencia? ¿Podemos decirle a eso que es una propuesta a distancia? Si usamos un aula híbrida, es una propuesta y algunos están presenciales y otros están remotos, ¿eso es presencial o es a distancia? Y ahí la definición de la modalidad tiene que ver con un montón de andamios que se pueden tejer, ¿no? Para esa construcción, pero es una modalidad completa en todos los casos. Yo siempre pienso hay como un continuo, ¿no? Entre la modalidad a distancia y la modalidad presencial. Y en las dos puntas está claro, cuando es todos los martes nos encontramos a las 10 en el aula 5, es claramente presencial. Cuando no hay nada presencial y tenemos todo por ejemplo, en un campus virtual, es claramente a distancia. Pero en el medio aparecen un montón de posibilidades y alternativas. Y tanto es así, y lo vamos a ver en un ratito, hablando sobre el CIED, que hay un quiebre en esa definición de modalidad, al punto que, por ejemplo, en la última reunión de Rueda, nosotros en el último seminario de Rueda, en realidad, que fue en Mar del Plata, en el 2020, en noviembre de 2022, se discutía sobre si podemos seguir hablando de modalidad, ¿no? Si es una modalidad completa. Pero bueno, siguen denominándose modalidad a distancia y presencial con algunos matices que después vamos a charlar. Y bueno, pensar en eso, cada curso, cada asignatura que uno da y cada propuesta de enseñanza en el marco de esa asignatura es una propuesta en sí misma. Hay algunos modelos, hay algunas bases, hay algunos programas institucionales que definen, por ejemplo, el programa de territorio, marca algunos formatos, ¿no? En el marco de ese modelo, después se van como adaptando a las particularidades de los casos. Y el tercer tema que está ahí en movimiento, cuando digo que está en movimiento es que los estamos discutiendo en nuestra universidad, que los estamos explorando en nuestra universidad, y lo mismo pasa en todas las universidades nacionales, en otros lados también, en otros niveles del sistema y en universidades del mundo, pero digamos, nuestro marco más amplio para reflejarnos son las universidades nacionales, un poco porque conocemos lo que se está trabajando, porque pertenecemos a la rueda y porque además es nuestro lugar natural de pertenencia, ¿no? Las universidades nacionales públicas con sus desarrollos en la opción pedagógica a distancia. Bueno, y entonces vuelvo, los modelos híbridos, combinados, mixtos, refieren a eso, ¿no? A pensar lo híbrido con toda la complejidad que trae pensar las propuestas mixtas. Ahí me quedó Karina porque hay un artículo muy interesante, es un artículo importante, ¿no? Es como una publicación que la pusimos como bibliografía, que refiere a las hibridaciones y a la complejidad. Uno no puede hablar que, bueno, es híbrido porque uso el aula híbrida, ¿no? En las aulas híbridas que tiene cada facultad y entonces pongo la pantalla y se ve en las casas y algunos están acá y listo, y eso es híbrido. Y doy una clase como cualquier otra clase. Las propuestas híbridas suponen mayor complejidad que implican combinar cuestiones. Lo vamos a ver, no tanto hoy, por ahí en el próximo encuentro. Bueno, ¿de dónde vienen por qué están en movimiento? ¿Dónde encontramos ese movimiento? En las investigaciones, en las posibilidades, la extensión y la expansión de las tecnologías, en nuestra perspectiva de abordaje más académica, que tiene que ver con cuestiones tecnopedagógicas y sus proyecciones, el impacto de la pandemia y lo que provocó en la enseñanza y en el aprendizaje, las políticas públicas que en los últimos años se vienen desarrollando
y que resultan clave, porque ahí hubo en los últimos, desde el 2020 hasta acá, sobre todo, una inversión muy importante con los programas BES. Yo no sé si ustedes, algunos habrán oído hablar, otros no, de quienes están acá, pero que es para la virtualización de la educación superior, que fue sobre todo en la pandemia, digamos, para apoyar e incentivar los movimientos hacia la construcción de propuestas en el contexto que estábamos viviendo, ¿no? Pero hubo una decisión como política de invertir en tecnologías, de invertir en los apoyos humanos, pedagógicos, digamos, para usar esas tecnologías y para proyectarlas para la enseñanza, que no es natural, no es que, bueno, yo traigo el aula híbrida y listo, se instala para enseñar. Como uno no instala las computadoras Conectar Igualdad, no es que se repartieron y con eso ya se garantiza el uso pedagógico. Bueno, hubo en este caso, y lo sabemos desde el área y desde el sistema, políticas públicas que nos llevaron a eso. Hay una normativa regulatoria nacional que cambió en 2017, que ahora la vamos a ver en detalle, que tiene que ver con esto de los CIED, así que no me detengo por eso. Las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes y de nuestras y nuestros docentes, ¿no? Como posibilidades y como promotores, digamos, de los cambios en las propuestas en la opción pedagógica a distancia. Y las políticas institucionales propias que, digamos, en el marco de todas estas cuestiones van llevando, por ejemplo, esto que sería una estrategia, digamos, con este curso o este trayecto más formativo en la opción. Ahí hay algunos documentos, todos los pusimos como parte de las propuestas, pero bueno, hay una declaración del SIN con el Ministerio de Educación, que son como los puntos del 2021, pero que son los puntos en los que estuvieron y están trabajando. Yo sé que hoy y mañana hay una plenaria, por ejemplo, una reunión plenaria de rectores en las que se van a seguir discutiendo estas cuestiones, se va a seguir trabajando en la normativa, y entre 7 puntos importantes para la educación superior está el tema de esto, de lo mixto, lo virtual, qué es una clase presencial, cuál es el límite de eso, y eso está en la agenda de la educación superior, ¿no? A ese punto, ¿no? Están todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales discutiendo este tema. Hay un documento de la Secretaría de Políticas Universitarias que orienta en estos cambios que aparecen. Hay un documento del SIN, de la Comisión de Asuntos Académicos, en la que participamos como miembros de Rueda en esas discusiones y en esa construcción de la proyección de qué es la opción pedagógica a distancia. Hay notas de la CONEAU, algunas habrán tenido oportunidad de conocer cómo CONEAU está valorando, validando las propuestas a distancia, las propuestas presenciales que involucran la opción pedagógica a distancia. La Rueda con sus discusiones y con sus diferentes acciones, estrategias, publicaciones. Y, ay, me fui un poquito. Chao, me fui esperen porque acá se me complicó, Espera. Esperen que voy a cerrar y voy a volver a abrir. Estamos por acá. Ahí va. Bueno, entonces esos documentos los que nos marcan es como un horizonte, nos ponen en esa oportunidad de conocer lo que se está discutiendo y traía esto, que igual son documentos que ustedes pueden ver, porque da cuenta de que son conceptos en verdadero movimiento, tanto que se ocupan en la política pública nacional, en las instituciones, digamos, en la vinculación entre distintas autoridades de las distintas universidades nacionales, está en discusión en quien aplica los lineamientos como para hacer la evaluación de las carreras, está en Rueda, yo no lo dije, Rueda es la red de universidades de educación a distancia, ¿no? Entonces está en la discusión en esa red, que son las universidades nacionales de educación a distancia, lo coordinamos en la Universidad de La Pampa, tuvimos la coordinación hasta hace unos meses, que fue en la última gestión. Entonces, ahí lo que tenemos es que
eso que nos pasa cuando vamos a diseñar nuestra clase y que no sabemos si usar el campus virtual, si usar el aula con Zoom para los que no vinieron, si mandar un videíto con una clase que armamos para explicar un tema que quedó medio confuso, es un tema que está no solo en nosotros como docentes, en nuestro curso, en nuestra comisión, o en nuestra materia, o en nuestro departamento, ¿no? En nuestra facultad, o en nuestra universidad, ¿no? Está en las universidades, en la Secretaría de Políticas Universitarias, en el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, por eso decimos que son conceptos en movimiento porque no están cerrados, no están bien, bien vivos. Somos como protagonistas de eso. Después lo tienen ustedes, así que no nos vamos a detener, pero esta es la definición de educación a distancia, que me parecía interesante porque cambió esto de la opción. Es una opción y es una opción pedagógica y didáctica que no necesariamente es permanente, no necesariamente es, bueno, damos el curso o damos la materia a distancia, pero también podemos dar una parte de una clase a distancia, o una clase, o una unidad, o una vez cada 15 días, o usar la opción pedagógica a distancia para la mitad del curso e ir alternándolos porque no entran en el aula. Pero esta opción nos permite un montón de posibilidades que no son solamente dar un curso o una carrera a distancia, ¿no? Y eso es bien interesante de lo que se está viviendo. Y acá nos metemos un poquito más en el CIED, ¿no? Cuando nosotros en la universidad, en el 2017 salió una normativa, en 2018 presentamos, validamos, y bueno, se validó el CIED de la universidad en el marco de la normativa vigente. Nosotros teníamos ya estaba creada el área de educación a distancia de rectorado, dependiente de Secretaría Académica de Rectorado desde el 2010, como área. También estaban creadas o algunas de las áreas, no todas, de las unidades académicas, y cada área se manejaba de modo independiente. Lo que cambia en la normativa es que nos piden, ¿sí? Nos pide la normativa nacional, que presentemos un sistema institucional de educación a distancia. Ahora les voy a decir más, como precisar en qué cambia eso y por qué es tan importante. Pero bueno, lo que hicimos nosotros fue ajustar en base a la normativa que ya teníamos, recuperamos los antecedentes, que teníamos muchos, en la modalidad a distancia, ahí sí era modalidad a distancia, y en bimodalidad, en carreras completas a distancia, en carreras que empezaron a involucrar algunas materias a distancia o con la posibilidad de elegir entre presenciales y a distancia, propuestas de modalidad a distancia clásicas que existen desde antes de que existieran mismo los campus virtuales, por lo menos tan extendidos como ahora, o ni que hablar de las videoconferencias con cada uno, con ese modelo 1 a 1, que es no solo quien tiene computadora, sino quien tiene un celular, que en general está bastante expandido y tiene conexión, que en general está bastante expandido en la provincia, y de un modo u otro hay conectividad, aunque no es plena, y eso también es un tema, ¿no? ¿Qué pasa con estos accesos de todos, de algunos, cómo nos movemos ahí? Bueno, entonces se trabajó en consenso con las unidades académicas, se trabajó con la red de referentes. La red de referentes es cada área, el rectorado tiene el área de educación a distancia que depende de la Secretaría Académica. Y en cada unidad académica se reproduce eso mismo. Entonces, por ejemplo, la facultad digo cualquiera, de humanas, tiene una área de educación a distancia que depende de su Secretaría Académica. Cada representante o cada coordinador del área de educación a distancia de su unidad académica conforma la red de referentes. Entonces tenemos una red institucional en la que están representadas todas las unidades académicas y con quienes trabajamos mucho para pensar propuestas, para discutir problemas o situaciones, para proyectar diferentes actividades, como por ejemplo, ya voy a empezar a promocionarla, pero vamos a tener unas jornadas en el último día de noviembre y el 1 de diciembre, en el que vamos a recoger, digamos, a tratar de que todos y todas nuestros docentes puedan presentar alguna experiencia en la opción, o con opción pedagógica a distancia, o con tecnología. Bueno, pero tenemos entonces esa red. Y seguimos pensando modificaciones. De hecho, cuando terminemos este momento de encuentro, tenemos que trabajar con Ceci para hacer una nueva presentación
de toda la información que reunimos, digamos, de todas las acciones que venimos haciendo desde el 2019 o 2018, cuando se presentó el CIED, hasta nuestros días, todos los cambios que hubo en educación a distancia. ¿Por qué? Porque el cambio normativo, esto de que aparezca esta normativa de CIED, marca sobre todo, no es lo único, pero sobre todo hay 3 cambios sustanciales respecto a lo que pasaba antes. Antes, cuando alguien quería presentar una carrera a distancia, lo que tenía que hacer, si correspondía evaluarla en CONEAU, depende, ¿no? Si era de posgrado, si era artículo 43, o si las tenían que presentar al Ministerio de Educación, según donde corresponda. Las carreras se presentan y se validan en la nación, ¿no? Para que tenga validez la certificación posterior, la titulación. Entonces, en todos los casos, cuando una institución quería presentar una carrera a distancia, lo que tenía que hacer era llevar junto con la carrera, con el diseño de la carrera, las materias, las horas, los objetivos, todo lo que trae una carrera, tenía que presentar el modelo de educación a distancia que se correspondía con esa carrera, ¿no? Uno a uno. Entonces, se presenta la carrera de educación de humanas, tiene que llevar su propuesta de educación a distancia. Se presenta la maestría en escenarios digitales, que tenemos también, que es de Exacta junto con otras universidades, tiene que llevar su modelo de educación a distancia. Y así cada propuesta tiene que mostrar cómo se desarrolla la modalidad. A partir de esta normativa de 2017 del Ministerio de Educación de la Nación, ya eso no va más. Tenemos un modelo de educación a distancia por institución en el que tiene que estar involucrada, de manera tal que, también respetando la autonomía universitaria, cada universidad tenga que mirar la propuesta de carrera de educación a distancia, en la modalidad que está presentando, desde su propio sistema, con los parámetros, con las formas, con las lógicas del propio sistema. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Deja de mirarse cada propuesta para mirarse un sistema integral de educación a distancia. Hay otro cambio que es muy importante, que es la noción de presencialidad. Fíjense que digo de la presencialidad, no de distancia. ¿Por qué? Porque a partir de esta normativa lo que se dice es que una propuesta a distancia es una propuesta, lo veíamos antes, yo no sé ir para atrás en esto, pero una propuesta a distancia es una propuesta, o una carrera, o un curso, o una clase a distancia, es, sobre todo una carrera, vamos a ponerlo en estos términos, porque es desde donde se marca la normativa, porque tiene que ver con el sistema. Una carrera presencial puede tener, si tiene su CIED aprobado o validado, hasta un 49% o 50% de sus propuestas pueden ser a distancia. O sea que es presencial, pero uno puede tener parte de la carga, una buena parte, casi la mitad, o la mitad de la carga horaria, la puede tener mediada tecnológicamente. Las presenciales y las a distancia son las que tienen un poquito más del 50%, ¿no? Entonces, fíjense, en ese continuo del que yo les hablaba, una propuesta totalmente a distancia es clarísima, porque nunca están físicamente en ningún lado. Una propuesta presencial es clarísima que es presencial, porque es todos los martes a tal hora nos encontramos en tal lugar, o toda la carrera es encontrándonos en la sede, pero en el medio nos quedan un montón de baches, ¿no? Vuelvo al ejemplo que daba antes, si yo estoy en el aula híbrida y tengo 20 estudiantes conmigo en el aula y tengo otros 20 que están en las casas, pero están en el mismo momento, ¿no? Mirando la pantalla y haciendo las actividades que sea que estamos desarrollando, ¿cómo lo ponemos a eso? ¿Es presencial o es a distancia? Y ahora mismo se está discutiendo, en este mismo momento se está discutiendo eso, si esto vale como una clase presencial o no. O sea, uno puede decir, ¿qué diferencia hay entre que yo me ponga a hablar en el aula, en la oficina, o en el aula de educación a distancia, nos juntamos todos ahí, o en el aula X, y esta clase, ¿no? ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿En qué es lo mismo? ¿En qué es distinto? Y ahí hay un agujero, porque, o sea, lo que es claramente presencial es claramente presencial, lo que es claramente a distancia es claramente a distancia. Cuando se empiezan a mezclar esos límites, por ejemplo, algunos presenciales, otros a distancia, ¿qué pasa cuando todos los estudiantes están en un lugar, por ejemplo, en una sede,
y el profesor, la profesora está en otro lado, pongámosle en Harvard, ¿no? Y desde Harvard nos dan una clase. Entonces, nuestros estudiantes están todos juntos físicamente, pero el profesor y o la profesora está lejos. ¿Eso es presencial o es a distancia? ¿Qué es presencial? ¿Solamente tener el cuerpo en un lugar? ¿No? Y ahí se empieza a mover la cuestión. Para mí es apasionante. No sé si ustedes están contra aburridos, pero para mí es apasionante como escuchan. Bueno, y lo otro que marca la tercera cuestión muy importante es que lo que queda explicitado en ese sistema institucional de educación son condiciones para el desarrollo de la opción pedagógica a distancia, en cualquier modalidad, porque es un sistema institucional. Entonces, el sistema institucional tiene que generar condiciones tanto para las propuestas a distancia y generar un marco normativo, ¿no? Y regulatorio, tanto para las propuestas que son totalmente a distancia como las otras, como las del medio. Y ahí estamos, por ejemplo, entre las condiciones es generar esto, ¿no? Propuestas formativas para, en principio, conocerlas, saber qué tenemos para usar, qué podemos usar, cómo lo podemos pensar. Bueno, otra vez, ¿no? Como puntualizo en las cosas que cambian. Pasa de ser proyectos particulares a un sistema, ¿no? Pasa de cuando uno presenta o uno diseña un proyecto particular de una carrera a pensar, bueno, en toda la universidad, ¿cómo es nuestro sistema de educación a distancia? Es pensar el sistema como un mecanismo o una oportunidad de gestión, ¿no? Es que cómo hacemos para desarrollar la modalidad en sus distintas formas que tenemos en la universidad, porque se imaginan que las carreras de humanas a distancia y que además empezó en el 2000, no tiene nada que ver con la bimodalidad que plantea económicas, lo que les decía antes, que son algunas materias en el final de las carreras, no tiene nada que ver con el programa de territorio, ¿no? Que son al revés, son los primeros años, y que en realidad es la universidad que viaja a sedes, porque en realidad es como si la universidad se acercara a los pueblos más que traer a los y las estudiantes a la universidad. Bueno, cambia esta idea de presencialidad mediada tecnológicamente en este también corrimiento del porcentaje, ¿no? De la presencialidad hasta el 50% de una propuesta presencial, o hasta un 49%, se puede, un 49%, que igual imagínense, los 49% es bastante difícil de medir, pero bueno, hasta un 49% de presencialidad en la modalidad presencial, ¿no? Entonces eso ya nos abre un poco, y 38,5% de porcentaje, ¿qué significa, no? Y cómo lo movemos. Y no siempre es lo mismo, además. Se redefine el concepto de educación a distancia, lo que estamos hablando está en redefinición. Hay un concepto que es el que les mostraba antes, que ahora no puedo volver atrás, pero hay un concepto que ustedes lo tienen y que lo podemos mostrar después, pero se redefine respecto de lo que aparecía antes, y pasa a tener esta denominación, ¿no? Es una opción pedagógica, es una opción, es una posibilidad que está siempre. Bueno, algunas ideas ya para ir terminando con esta parte, algunas ideas para tener presentes y en relación a estos temas, que es que la nueva normativa invita y obliga a poner enfoque en la opción pedagógica a distancia. Y digo obliga es porque tenemos que encontrar las mejores formas de enseñar, de llegar a todos nuestros estudiantes y de llegar a todos nuestros potenciales y nuestras potenciales estudiantes, ¿no? Entonces, en muchos casos, el programa ULPAM en territorio tiene que ver con eso, con haber hecho una propuesta apuntando a llegar a esos lugares desde donde no podían acercarse. Durante la pandemia, cada unidad académica desarrolló estrategias porque los y las estudiantes, claro, dejaron de venir a las sedes, lo saben bien, dejaron de poder estar en las sedes, dejaron de poder alquilarse un departamento y se volvieron, y ahí hubo que hacer acciones para tratar de llegar. Y ahí, bueno, todos sabemos, hubo distintas estrategias que las iremos viendo y tenemos la posibilidad de charlarlas en los próximos días en el espacio virtual, que vamos a dedicarle un tiempo a eso también, pero esas son es usar la opción pedagógica a distancia para resolver un problema. A veces es para resolver un problema que tenemos, para enseñar mejor, para que nuestros y nuestras estudiantes lleguen, porque tenemos un estudiante que tiene alguna dificultad y dejó de poder participar presencialmente, porque en el último ciclo se nos caen los estudiantes porque se van a trabajar y no terminan la carrera, porque al principio no se pueden apropiar de las formas que tiene la universidad y necesitamos dar más andamios para poder contenerlos. Bueno,
La, esto, ¿no? Pensar la modalidad de distancia supone repensar o redefinir la modalidad presencial, ¿no? Cada vez que yo doy una clase presencial, si yo doy una clase, si yo estoy, vamos a suponer que voy a explicar un concepto que es muy complejo, ¿no? De física, y estamos habituados a que que sea un complejo, sea difícil, que no lo entiendan, que lo tengan que explicar 1000 veces. Bueno, a veces vale la pena hacer un video, presentarlo en un video, subirlo, pasárselos, ¿no? Y que lo puedan ver 1000 veces en el momento en que están cómodos, si no en el horario de la clase, o si no pudo asistir a la clase, que se lo pierda porque ya pasó. ¿Qué pasa también ahí con la flexibilidad para aprovechar eh, algunas posibilidades, ¿no? Que nos ofrece las tecnologías digitales para mejorar las clases, también las presenciales? Bueno, la idea del sistema CIED permite pensar en esas condiciones de implementación, condiciones institucionales de la universidad, de la facultad, de qué dispongo. ¿Puedo usar esa aula híbrida? ¿Puedo pedirla? Contamos con algún tipo de tecnología que nos ayude. Y ojo que cuando hablo de tecnología no hablo solo de campus virtual, que es muy importante, que vamos a ponerle mucho foco porque es fundamental, digamos, el trabajo en ese entorno, pero a veces son microscopios digitales, ¿no? Que nos permiten, si tengo un microscopio y tengo 1000 alumnos o 500 alumnos para ir a ver algo, entonces un microscopio que pueda proyectar y que pueda mandarles al celular o a las computadoras la imagen que está viendo uno, nos permite aprovechar mejor el tiempo, pensado, modelado de 3 dimensiones para algunos conceptos complejos que no se pueden visualizar con claridad si uno no tiene ese modelo de 3 dimensiones. Pienso en códigos QR, en agronomía para ver como capas, ¿no? Para ir a ver, bueno, no sé nada del tema, pero digo un poco más burdo, pero si yo necesito ver el progreso de una planta en distintos momentos del año y mi materia la doy en el primer cuatrimestre, no voy a ver el segundo cuatrimestre, entonces puedo mostrar con capas. Por eso, cuando hablamos de tecnologías no hablamos solo de campus virtual y videoconferencia. Eso es muy importante también tenerlo presente, ¿no? Bueno, entonces esto, ¿no? Promover, uy, ya me fui. Bueno, era acá. Promover modelos variados, innovadores, híbridos, atendiendo a las características y posibilidades y desafíos de los estudiantes, las estudiantes, la institución y la época, con lo que cuentan nuestros y nuestras estudiantes, con lo que van a trabajar cuando egresen, ¿no? Muchas veces nos empeñamos en trabajar de un modo físico o analógico, y después resulta que nuestros graduados trabajan con modelos que son digitales, ¿no? Entonces, a lo mejor en veterinaria hay una idea fuerte de trabajar con lo físico, estando en la sede, ¿no? Tocando los animales, que está muy bien y que por supuesto hay que sostenerlo, pero además también está esa otra posibilidad de trabajar con chips y mirando las características de los animales con algunas condiciones y posibilidades. Bueno, así que un poquito estos son los temas que nos apasionan, que poníamos en foco eh, este, en, en este curso y que queremos seguir trabajándolos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Como poner estos temas en foco, profundizarlos, que vayan a leerlos. Va a haber algunas actividades que nos ponen en sintonía con esto, con qué es lo que les está pasando a ustedes, porque en realidad acá hay mucho, no tendría que ser una bajada de línea, porque en realidad hay 130 y piquito de inscriptos e inscriptas, que cada uno tiene una experiencia diferente y una necesidad diferente, ¿no? Porque tenemos las distintas unidades académicas también, no es lo mismo lo que necesita la facultad de exactas que de económicas, que de veterinaria, agronomía, salud, son claramente necesidades diferentes, formas de abordajes disciplinares diferentes, ¿no? No es lo mismo la incorporación de tecnología para humanas que para estas otras unidades que estamos diciendo, por ejemplo, y dentro de cada una, por supuesto, las diferentes asignaturas, áreas, digamos, ¿no? Áreas
de conocimiento de qué se trata, y lo que está en desarrollo, ¿no? Sin perder de vista también eso. Si el desarrollo, si un médico puede operar a distancia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que saber un médico para salir y qué es lo virtual y qué es lo presencial? Ahí hay algo que se nos quiebra lo físico y lo virtual. Bueno, ahí tenemos mucho para discutir y para pensar. Bueno, estas eran más o menos las ideas que queríamos compartir. Yo no sé si quieren, ahí me parece que están agregando algunas preguntas, si quieren las vamos viendo, no sé si son preguntas o qué. Ahí hay una pregunta en el chat, Vero. A ver, existe una proporción mínima esa, ¿no? Existe una proporción, Daniel, una proporción mínima de clases virtuales que deje fuera del CIED la actividad de curso o asignatura. Eh, Daniel, si estás, ¿querés preguntar? No termino de entender la pregunta. ¿Querés preguntarla? ¿Podés? Una proporción mínima de clases. Sí, Verónica, buen día. ¿Cómo estás? No, yo creo que ya lo aclaraste cuando explicaste más adelante el tema del 50%, del 49%. Claro. Por ahí existe esa preocupación, pero bueno, inclusive también explicaste bien en las diferentes modalidades, inclusive cuando la modalidad híbrida, ¿no es cierto? Es decir, cómo se caracteriza, si es totalmente virtual, ¿no es cierto? Porque podemos estar presentes en un aula dentro de la facultad y el profesor es del extranjero o está afuera. Ahí es como que prácticamente sería una clase híbrida, pero sería más tirando a presencial, ¿no es cierto? El tema es muchas veces que la CONEAU, ¿no? Vieron que cuando uno genera una actividad, un curso, lo tiene que determinar, ¿no es cierto? Si una especialidad, una carrera de posgrado, por ejemplo, si la hace totalmente virtual o la hacemos de modalidad híbrida. Pero tengo entendido, como vos habías explicado, que el CIED autoriza en una carrera presencial hasta el 49%, al tener aprobado la universidad, ¿no es cierto?, el CIED, a la mitad podemos como generar, ¿no es cierto?, espacios virtuales y presenciales. No sé si es así o Sí, quedaría algo más por agregar. no, sí, es así, eso está en Ah, nuestro reglamento. Nosotros tenemos un reglamento recién lo estamos estrenando casi con esta propuesta, que se aprobó por Consejo Superior hace 2 semanas, creo, o así, eh, o 3, no sé, ya pierdo la noción del tiempo, pero está regulado y está en el mar, digamos, está armonizado, digamos, o está amoldado a lo que dice la normativa nacional. claro, Pero además, o sea, eso es así, como lo estás diciendo, seguro lo tenemos. Lo, además, como más complejo, digamos, algo que no está terminado de resolver, pero que está ahora mismo en discusión, digo, es muy inminente, está esto otro que es si a un Zoom se lo considera clase presencial, a un Zoom expositivo, digamos, o a cualquier Zoom, se lo considera clase presencial. Y ahí hay un gran debate, porque no es lo mismo, o sea, por un lado no es lo mismo, por otro lado, según el tipo de clase, podría llegar a ser lo mismo, o sea, si es una clase claro, expositiva, puede ser que sea lo mismo. Si es una clase para ir a tocar animales o para ir a sacar sangre, no sería lo mismo. No sé, depende, ¿no? Bueno, este es un agregado mío, pero lo otro es información que les estoy diciendo, ¿no? Hay un debate intenso sobre si esto, o sea, cuándo algo es presencial, ¿no? Es cuando estoy físicamente, pero ¿y si estoy con el celular en otro lado? O sea, porque hay algo que es un poco más de marco, que es mm, en la vida de hoy, lo virtual es tan real como lo físico, ¿no? Entonces, claro, uno está en dos lugares a la vez. Está en ese mundo virtual. Nosotros estamos acá y estoy segura de que muchas de ustedes están con el WhatsApp abierto, atento a cosas del equipo de trabajo, de la casa, de los hijos, las hijas, de los padres, madres, ¿no? De lo que del médico que le manda una cosa. O sea, no sé, pero seguramente no estoy pifiando mucho pensando en que todos estamos en más de un lugar.
Bueno, además estamos virtual, pero si estuviéramos físicamente todos juntos, pasaría lo mismo. Uno está con el celular, está mirando, está pendiente. Gracias a eso, además, puede estar en un lugar, porque gracias a que yo estoy acá, puedo estar pendiente de saber lo que está pasando en cierto lugar. Hasta sé si están entrando a robar en la casa. O sea, es realmente uno está en un lugar y está en otros lugares a la vez. Y Claro, eso, por más que uno tape el sol con las manos, en algún momento te irrumpe en lo que pasa en la definición de clase, en la definición de aula, en la definición de presencialidad. Entonces, ese caso concreto, durante el 2000, en 2020 y 2021, una parte del 2021, y ahora también, muchas de las clases dadas a través de videoconferencias se consideraron presenciales. O sea, en presencial no hubo nada en 2000, vamos a poner 2020, escenario claro, 2020. No hubo ninguna clase presencial porque no se podía. Entonces, todas las clases virtuales digo a esto, ¿no? Me refiero a la videoconferencia, se consideraron clases presenciales. Eso sentó un precedente, ¿no? Que entonces algunas discuten si eso tendría que continuar. Y entonces, en algunos casos, CONEAU, porque tampoco es homogéneo, porque además tampoco está regulado, en realidad CONEAU es un organismo de aplicación de las normativas, y en las normativas hubo resoluciones transitorias que aprobaban esa homologación, digamos, ¿no? La videoconferencia es presencial. Entonces, si hubo videoconferencia, fue presencial. Ahora está más en debate, porque bueno, es lo mismo hasta donde, lo que decíamos, el ejemplo que dábamos antes. Esos ejemplos nos hacen dar cuenta de que no es más homogéneo, no es más los dos polos están claros, presencial es presencial, a distancia es a distancia, pero en el medio todo lo que hay, y ahí ese porcentaje nos muestra eso, que en realidad es algo bastante arbitrario, y el 50% también es arbitrario. Pero lo que te quiero decir es que el 50% seguro, si vos tenés el 50% de las veces vienen físicamente, el 50, el 49 y 51, pero bueno, la mitad y la mitad es presencial, vienen, y la otra mitad lo hago por videoconferencia y en el campus virtual y otra cosa más, digo, pues no es solamente videoconferencia, ¿no? Podrían ser de muchas otras maneras. Listo, tengo la propuesta presencial. O sea, ahí tengo presencial. Vamos a más, porque a lo mejor esas presenciales podrían ser, a mí no me convence eso, ¿eh? Pero podrían ser por videoconferencia y te los podrían validar. En algunos casos, en CONEAU se valida así. La videoconferencia se analoga a la... Pero es algunos casos, porque está en discusión, entonces según claro. quien lo mire, según cómo esté leyendo la norma, una norma que está vieja, que fue transitoria, que se actualizó, pero bueno, está en debate. Esto yo creo que también va a haber resoluciones en este sentido, que es un momento de movimiento. Yo no creo que la próxima resolución que salga ahora, la semana que viene, el mes que viene, no sé cuándo salga, quede definitiva, porque estamos en movimiento. Claro, Porque el mundo físico y virtual está móvil y bueno, y no podemos no mirarlo desde las cosas. Pero bueno, digo, sí, a los fines prácticos es 50-49%, 51%. Queda claro que estos días son físicamente, nos encontramos en el aula 28 y estos días nos encontramos la mitad en el Zoom y la otra mitad hacemos ciertas actividades en el campus y está bien, es presencial. está bien. Sí, es cierto, estamos muy limitados al tipo de ciencia, a las prácticas. Es cierto, muchas veces ciertos laboratorios, por ejemplo, necesitan, bueno, instrumentos y actividades sumamente prácticas, ¿no? Que inclusive requieren de una presencialidad. Pero sí, es importante este avance porque, bueno, yo considero que eh, la virtualidad ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo en el sentido de también el acceso de la gente que no tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de trasladarse a los centros de estudio. Y bueno, es una forma de, ¿no es cierto?, de también democratizar el conocimiento, de que, bueno, darle posibilidad a mucha gente que no puede erogar esos gastos de traslado. E inclusive, bueno, si uno lo ve a nivel internacional, cuando hoy también se está hablando mucho, ¿no es cierto?, de la internalización de la educación superior, permite, ¿no? Es decir, currículos más flexibles y un intercambio
aunque no sea presencial, pueden ser virtual, como está pasando también con los programas, ¿no es cierto?, de movilidad, como el PILA, el CRISCO, Alfagri, todos estos proyectos que permiten, en cierta medida, ¿no es cierto?, bueno, estar presentes de manera virtual, ¿no? Pienso que se está avanzando muchísimo también a nivel internacional, así que, bueno, de mi parte está respondida la duda. Gracias, Verónica. No, gracias a vos, Daniel. Sí, y se abre, ¿viste? Es solo esto, ¿no? Que a veces las prácticas, digo por tomar ese caso que lo dijimos recién, pero a veces las prácticas son más parecidas al mundo del trabajo si son virtuales o si, por ejemplo, laboratorios remotos. Por ejemplo, esto que decía, operaciones a distancia. Y bueno, la práctica, además uno puede necesitar, a veces es eso, es virtual, pero uno Claro, necesita que estén físicamente para poder hacer algo que es digital o que es claro. virtual en otro lado, o para mostrarle o trabajar con el estudiante, la estudiante, para que pueda ver cómo se opera a distancia. Pero lo que están es partido en los límites, ¿no? Entre eso, lo global, la internacionalización tiene que ver con eso, pero bueno, es como una tendencia de la que no nos podemos bajar. Así que sí, buenísimo todo lo que comentaste, Daniel, muchísimas Vale, gracias. gracias. Y bueno, Carla ahí tenía la mano levantada, ¿no? Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Dos cositas nomás. Una para agregar a esto que venían hablando con Daniel y demás, que me parece que este tipo de desafíos, que es muy interesante transitarlos, exigen mucha más formación, mucha más explicitación y trabajo atrás de lo que nosotros como docentes queremos trabajar con nuestros estudiantes a partir desde los contenidos, cuales sean, ¿no? Los disciplinarios, o sea, los conceptuales, los metodológicos, o cual fuere. ¿Por qué? Porque es necesario dar una orientación clara en esa clase que estamos armando por estas complejidades que vos estás planteando. Justamente si se debate lo que es presencial o no, y eso depende mucho del tipo de clase que nosotros, o de actividad, vamos a hablar de actividad en términos generales, si hay algo que tienen que hacer del otro lado, si uno espera que desarrollen ciertas capacidades cognitivas o habilidades o lo que fuere, es necesario que nosotros trabajemos mucho más. Digo, si antes lo hacíamos, me parece que ahora hay que hacer un ejercicio como mayor todavía, para que realmente esas clases sean orientadas y cumplan con el objetivo para el cual han sido creadas. Y para ser también más efectivo en el uso de esos tiempos compartidos o sincrónicos con el otro, ¿no? Me parece que eso hace que también nosotros tengamos que revisar quizá más y con otros ojos lo que venimos haciendo, o también cómo hemos implementado hasta ahora esta cuestión de la virtualidad, o los que hemos podido dar alguna vez algunas clases híbridas, lo mismo, ¿no? Porque hay otras atenciones a las cuales prestar, ¿no? Hay otras cositas que tenemos que tener en cuenta. Y esas son herramientas que también a nosotros en nuestra formación nos han faltado, porque no venimos de eso. Y hay que adquirirlas ahora y hay que implementarlas, y no siempre es fácil o no siempre nos sale. Eso es una cuestión, ¿no? Que para eso están estos espacios que están buenos. Y la otra era una pregunta de, a ver, porque a mí se me planteó, y no sé si la dijiste o si se ha planteado alguna vez, de cómo se interpreta esto del casi 50%, si es necesariamente a nivel de asignaturas o actividades curriculares o de la carrera. Y te doy un ejemplo. Uno podría pensar que una carrera presencial podría tener hasta casi el 50% mediado por tecnologías, y decir de toda la estructura, decir, por ejemplo, bueno, tenemos de todo de este 100% de actividades curriculares o de asignaturas, el 40% las voy a hacer totalmente virtuales. Te lo hago así exagerado como para ver, no que cada espacio tenga un porcentaje, sino que se elijan porque puede, por lo que sea, ¿no? Aplicando criterios, decir, bueno, este 40% realmente se va a trabajar de otra manera, que casi te diría, no presencial, quizá puede ser alguna vez híbrida, pero si no desde la virtualidad absoluta. Mirá cómo te lo digo, crudo. ¿Eso se puede interpretar así o no? ¿O no se discute eso y se asume que en realidad uno debería tener
un plan de estudio donde cada asignatura tenga un porcentaje de al menos el 60 o casi el 50 de una presencialidad verdadera, voy a usar ese término, y el otro porcentaje mediado por tecnologías. Es muy buena esa pregunta, Carla. Por eso está bueno pensarlo que es institucional. O sea, esas deberían ser definiciones de la universidad, de la unidad académica, del departamento de la carrera. No puede pasar que si vos decís, bueno, cada materia, cada asignatura da el 50%, y además después el último ciclo focalizado es totalmente a distancia, porque ahí te vas a pasar. O al Claro, revés, te pasaste. el primer año es totalmente a distancia y después es 50%, pues te vas a pasar. Entonces es ¿cómo está definido? Es la propuesta académica, la oferta, no es la oferta, es la propuesta académica, tiene que tener el 50%. La forma la decide la carrera integralmente. Está bien, Y no hace está falta bien. que sea igual en todas las carreras. Perfecto. Por Sí, ejemplo, sí. económicas tiene ese ciclo, tiene la bimodalidad. Entonces tiene el último año, los últimos años, el último ciclo, creo que es el último año, tiene las dos, tiene el Las estudiante dos una posibilidades, u sí. otra. Lo que Está pasa bien. es que ahí también hay otra lectura que es, una cosa es lo que ofrece la carrera y otra cosa es la trayectoria del estudiante. Claro, Entonces, está muy bien. para Sí, sí. CONEAU, sobre todo en las carreras de artículo 43, o bueno, para la lectura tendría que quedar claro qué es lo que permite, porque el estudiante no debería cursar más que el 50, hasta como está en 2018 te hablo. Porque vos podés decir, bueno, es bimodal, cada uno elige, el que quiere lo hace presencial, el que quiere lo hace virtual. Bueno, Pero un estudiante no podría hacer el 100% de la carrera claro. a distancia. Sí, Claro, te pues vos entiendo. podés Está muy decir, desde bien la eso. carrera yo te ofrezco todo virtual y todo presencial. Perfecto, Yo tengo que perfecto. garantizar que cada estudiante haga la mitad y la mitad. Lo que pasa Exacto. es que hay que explicitar cómo es que se regula eso. CONEAU no te va a decir cómo regularlo porque está dentro de la normativa, pero No si hay una quisiera, autonomía que tenés, perfecto, para claro, poder, pero pero si sí vos no tiene lo que quedar explicitás, escrito. si vos no mirás al estudiante que se haya anotado mitad y mitad, entonces puede hacer el 100%, está mal. Ahí CONEAU, volviendo a lo que decía antes, podría decirte, no, está mal, porque vos no tenés regulación. Sí, Ahora, sí. si vos decís, bueno, una vez que el estudiante, qué sé yo, hizo estas propuestas con este porcentaje, ya llegó a la mitad, o puede hacer, no sé, 6 espacios curriculares, 5 espacios curriculares, lo que sean, y medís, y cada materia no va a tener más del 10%, por ejemplo, dentro de la materia. Por eso Claro, no sí, vale que cada uno independientemente, ¿sí? Con cada materia o cada profesor diga yo hago todo virtual. Yo doy toda. No, la pregunta era más, casi te diría, no pensando en el trayecto individual de un estudiante, sino en esta mirada de tomar o la carrera entera o sea, como un todo, y Claro. tomar definiciones sobre eso, o hacia el interior de cada actividad o asignatura, hacer esta mirada. Pero está bueno eso que planteaste. Claro, y Está ahí también por sí, eso están esos grises que decimos, porque claro, lo que está en las puntas está muy claro. El tema son esos grises, ¿no? sí, ¿Qué sí. pasa cuando dice, bueno, pero entonces que la materia voy a hacer todo presencial porque ya lo digo nosotros, no voy a poner nada en el campus virtual? La verdad que no tiene sentido. Y no voy a hacer nada de videoconferencia. Ahí a lo mejor vale la pena que sea la videoconferencia, analogarla a la presencialidad. Por eso, Claro, sí, después sí. es una zona turbia, difícil de Bueno, pero medir. ese es el desafío, Verónica, en realidad, Exacto. ir de alguna manera llegando a acuerdos, en todo caso, institucionales de cómo se va a implementar este tipo de terminología, de concepto y cómo uno puede ir avanzando. Tal cual. Porque ahí Es sí, bueno, si por ejemplo las prácticas es muy importante que sean presenciales por o tales materias, no importa, la de química, hay que ver estar en el laboratorio, ¿no? la que sea. Entonces, esas son construcciones que en realidad son discusiones, porque además, lo otro que está buenísimo para mí, que soy una apasionada de la enseñanza, ¿no? Es que habilita la discusión sobre la enseñanza. ¿Qué es lo que va a ir a enseñar? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Dónde vale la pena lo que decías vos antes? ¿Dónde vale Sí, la sí, pena estar juntos? ¿Para qué vale la pena estar juntos? ¿Para qué hago viajar, claro. invertir en el pasaje o en el viaje al pibe, la piba, el tiempo, una hora de viaje desde el otro pueblo? Verónica, eso que decís para mí es fundamental, esto de para qué nos juntamos. Por eso digo que si antes
con esto de que todos nos formamos en la presencialidad, era un poco el hábito ir a un aula, que uno no cuestionaba para qué estaba ahí. Ahora sí puede haber una cuestión a eso de por qué yo estoy ahí, en qué parte el docente es un acompañante que yo necesito presencialmente y en qué momento yo puedo ejercer autonomía en el trabajo y hacerlo desde cualquier lugar. Sí. Eso me parece que es, digamos, desde lo que es significativo o no. Y me parece que ahí es donde cada uno tiene que también sincerarse, porque capaz que antes te preguntaban, hay que venir, y sí, hay que venir a todo. No sé, hay que venir a todo. Y en realidad no es necesario venir a todo el tiempo. Sí hay cosas que deberían, si se trabajó de cierta manera, aunque sea a distancia, individualmente, con una guía, un acompañamiento, con alguna consulta y demás, si se trabajó bien, eso se podría haber transitado de una manera y después sí confluir en un encuentro este, al que uno realmente aproveche, ¿no? En todo el sentido de lo que eso significa, que también incluso es no agotar recursos, porque a veces vos, no sé, yo te doy un ejemplo de ir al campo, yo llevo a los chicos al campo una vez, 2 veces, 3 veces, a lo último van a pasear y toman mate. No sé si es significativo, no me pasa eso porque no podemos ir siempre, entonces todavía sigue siendo significativo, yo me doy cuenta, pero te doy un ejemplo extremo, si uno va muchas veces y usa un recurso muchas veces, a veces agota el potencial de ese recurso. Entonces me parece que en esta instancia está bueno plantearse esto, ¿no? ¿De qué momentos Sí. realmente son significativos que nos encontremos en lo presencial mirándonos, en el mismo Totalmente. aula? Y hay dos cosas igual. El ir a tomar mate, el habitar las universidades también es un tema importante, ¿no? Que muchas veces lo perdemos de vista, porque no es Sí, lo sí, lo mismo. minimicé, pero tenés razón, sí, Claro, sí. claro, porque no es lo Es mismo. la parte social Claro, necesaria. pero es habitar la universidad, es la ciudadanía, es ir a Eh, votar, es ir a tomar el sí, café con los sí, compañeros, las compañeras, ver la biblioteca, sí, tal cual, tal sentarse al cual. sol, es parte, porque además los pibes, las pibas lo piden y lo necesitan, porque en general los más jóvenes, las más jóvenes que, que vivieron la pandemia, ¿no? Muchas veces piden más cuando pueden. Algunos, pero también ahí hay un reconocimiento de trayectorias diferentes, porque algunas pueden, quieren, prefieren ir a la universidad a habitarla físicamente, Sí. y otros, aunque quieran, no pueden, o no quieren, no les interesa, y entonces aprovechan para terminar más rápido porque es virtual y no pierden tiempo, pero Y el son formas espacio debería estar distintas. generado, claro. Sí, sí. Y lo otro que agregaría, lo que vos decís, que estuvo todo también súper bien y claro, es que no es solo la autonomía, también es la autonomía, pero hay también formas de enseñar, de uno ser docente mediador, que no son solo las de estar presencia, ¿no? Que construye también mediaciones en la videoconferencia, en el campus virtual, en una red social o donde sea, ¿no? Pero hay también una parte de la docencia que es nueva, en ese mismo sentido que decías vos, que decía antes Daniel, que es cómo enseño. Y a veces la enseñanza no es parar, a veces, muchas veces, no es pararse y dar la clase, como estoy haciendo yo ahora, eso no, sino es construir una actividad interesante, es acompañar al estudiante a un museo, ¿no? Es Ujú. otra cosa que no tiene nada que ver y ver juntos algo que ninguno de los dos conoce, ¿no? Ver una película y a veces es eso y no es lo otro, y eso es estar enseñando, ¿no? Entonces también ahí hay como otra capa y por supuesto la autonomía de algunos, de algunas. Tampoco podemos tener en cuenta todas las posibles trayectorias, los estilos y las posibilidades de todos y cada uno. Tendríamos que acercarnos a eso, pero no podemos porque también tenemos recursos finitos. Pero ahí está esta otra parte de las políticas institucionales para llegar, porque claramente en nuestra universidad tenemos ese propósito, llegar a todos y todas los que quieran y traer a todos los que quieran y puedan y necesiten a la universidad, ¿no? Que vengan. Así que eso. Claudia, no sé si está dudando de si levanta o no levanta, No, si debe tener que ir. perdón, Verónica, pero estaba escuchando muy atentamente lo que estaba diciendo Carla, lo que dijo Daniel, y también me uno a ello porque yo pertenezco a la carrera de la licenciatura de enfermería, donde tenemos en primer año, en este año, como ser 388 estudiantes, que a veces vos decís porque la carrera en el plan de estudio dice presencial, o sea, que la carrera de enfermería es presencial, pero también me uní a ellos hasta qué punto uno no puede hacer algo
virtual en la teoría, digo una propuesta o algo, y solamente a la práctica que sí o sí la tenemos que hacer dentro de la simulación, para trabajar con el error por la seguridad del paciente y después pasar al campo práctico, al centro asistencial, ¿viste? Esas son las cosas que nos pasan a nosotros, ¿viste? Y también los espacios físicos, que por la cantidad de estudiantes a veces no consigue un espacio, como si vos querés tomar un parcial, lo tenés que tomar en 3 etapas porque las aulas a veces no dan para la cantidad de estudiantes, ¿viste? Esas son las cosas que también, y hoy en día con las clases virtuales, nos han ayudado muchísimo. En la pandemia nosotros tuvimos que aprender al lado de los estudiantes cómo pasar el conocimiento a través de una pantalla con diferentes metodologías, ¿no es cierto? Y prácticos, pero bueno, eso es lo que me preocupa de que también hay que cambiar, porque para eso tenemos las herramientas. Pensando yo que fui del interior y vine a estudiar a la universidad, ¿no? Que hay asignaturas específicas que podrían estar todas virtuales, ¿no? Bien, eso es lo que decía Carla, ¿no? Hay que ir viendo la combinación y lo que decís también es muy importante. El trabajo con los biosimuladores no se puede hacer a distancia porque, bueno, ahí tenés que tocar, tenés que sacar sangre, tenés que hacerlo. Exacto, tenés. Y a veces los y las estudiantes quedan afuera de la puerta o quedan incómodos, incómodas, entonces, ¿cuál es el sentido de esa parte? Tal cual, pero por eso es muy importante que las discusiones se den al interior de las carreras, de los departamentos, de los espacios institucionales, porque se trata de eso, ¿no? De componer la mejor propuesta, que no es la ideal, no es que tenemos 20 alumnos, todos vienen, viven acá al lado, la situación no es esa. Y no es nuestra realidad, ni lo va a ser nunca, porque queremos llegar a esos estudiantes y estudiantes que no les es tampoco tan sencillo. No tenemos un campus en el que viven, ¿no? Como en las universidades que se ven en algunas películas y eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para la mejor propuesta, que no es la propuesta ideal en términos de formato de estudio? Es otra, es la que tenemos y la que queremos hacer la mejor posible. Bueno, si les parece, igual vamos a tener mucho tiempo para hablar estas cosas en el espacio del campus, en el próximo encuentro. Si les parece, y para quienes quieran, podemos hacer una visita al campus, ahí se prepara Ceci por ahí para presentarlo. Si alguien se va a retirar por la hora y porque por ahí no necesita tanto la apoyatura del campus, sepan que estamos necesitando que se armen grupos lo antes que se puedan, porque la semana que viene vamos a estar trabajando en una actividad grupal. Entonces queremos darles tiempo para que se acomoden. Si se conocen y quieren estar juntos, se pueden juntar. Si prefieren o si no conocen a nadie o les da lo mismo, se pueden anotar en cualquier grupo. Y en esos grupos lo que vamos a hacer es ir desarrollando una actividad que ya les contaremos. Ceci, te dejo la palabra. Bueno, ahí estoy. Tomo la palabra entonces. Voy a compartir pantalla para ir mostrando. Seguramente ustedes ya han ingresado al campus. ¿La ven? Sí, Ceci, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, hasta ayer ustedes veían solamente la primera pestaña, la primera y la última en realidad. La primera es el inicio. Allí en el inicio van a encontrar un poco de información en relación al curso, esto que ya hablamos, digamos, del trayecto y del curso, cuestiones de resoluciones, por ejemplo, de aprobación del trayecto y del curso también, un foro de avisos en el cual solamente vamos a escribir nosotros informando novedades. Hay un foro de presentación que en ese sí estamos buscando que se presenten, muchos y muchas ya lo han hecho, ¿sí? Esperamos que lo sigan haciendo en los próximos días. Simplemente es contar un poco de ustedes, no es mucho más, pero bueno, allí los estamos esperando. Hay un foro de consultas generales, ¿sí? Allí, en ese foro de consultas generales, pueden hacer todo tipo de preguntas, de cuestiones que no entienden, de
si no saben cómo responder a alguna actividad o cualquier inconveniente que se presente, lo pueden hacer por allí. También pueden usar la mensajería interna, si no pueden algo, cualquier cosa, o si quieren mandar un mensaje privado, lo pueden hacer por mensajería interna, también lo podrían hacer por mensaje externo, no hay ningún problema, al mismo mail del cual yo les escribí al inicio, con la bienvenida. Hoy se habilitó la segunda pestaña, que se llama marco regulatorio, ¿sí? Aquí básicamente lo que van a encontrar es toda la normativa de la cual Vero ya estuvo algo hablando, que es un poco simplemente para que ustedes la tengan para leer, no es que, por supuesto, se la tienen que aprender, no buscamos con eso, simplemente buscamos que la tengan, que la puedan hojear, que la puedan mirar tantas veces quieran, que se la puedan descargar si lo quieren. Bueno, toda esa documentación va a estar ahí, subida, normativa nacional, normativa nuestra de la universidad. En la resolución de aprobación del trayecto, del curso, perdón, aparece un reglamento de educación a distancia que es el anterior, ¿sí? Si ustedes ponen en relación la resolución de aprobación y lo que nosotros subimos acá al campus, van a encontrar que esa normativa cambia. En realidad, porque ese reglamento, que era del 2012, ya no existe más, digamos, se deroga, cae esa resolución y aparece esta nueva que, como bien dijo Vero, se aprobó hace 2 o 3 semanas, así que es fresquita, sacada recién de la cocina, así que ahí se las compartimos para que ustedes la tengan también. Es el reglamento, el anterior se llamaba Reglamento de Educación a Distancia, este se llama Reglamento del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la ULPA. ¿Sí? Bien. Y acá hay algo importante también que se acaba de habilitar hace un ratito también, que es la pestaña Actividades. Hasta ahora ustedes solamente tenían que presentarse y empezar a leer, a ver algunas cuestiones que aparecían en la pestaña Inicio. Ahora sí empiezan las actividades, no porque sean complejas ni mucho menos, pero bueno, ya empezamos a verlas y a ver qué tenemos que hacer. La primera actividad, después de presentarse, es participar en un mural, ¿sí? Vemos ahí ya una presentación, muy bien, qué rapidez. En ese mural, lo van a tener que hacer de manera individual, van a tener que elegir una de esas 3 columnas, ¿sí? No tienen que postear en las 3, tienen que elegir una, la que les resulte más cómoda, más práctica, más tengan una experiencia que les venga más rápido a la mente, bueno, lo que fuese, en la que básicamente van a tener que contar en un párrafo corto, ¿sí? Fíjense que nosotros decimos 100, 150 palabras, no porque las tengan que estar contando, sino porque, bueno, para que sepan que es algo corto. En el que relaten, en el que nos cuenten una experiencia que hayan tenido ustedes, que sea personal, que tenga que ver con su cátedra, que tenga que ver con algo personal, que se la hayan contado. Bueno, elijan lo que ustedes deseen, no necesariamente tiene que ser una experiencia propia, eso queríamos decirles, puede ser una experiencia que tenga que ver con, no sé, con un hijo, con un primo, se la contó otra docente, otro docente, bueno, no importa, no nombramos a nadie acá, que tenga que ver con la opción pedagógica a distancia, ¿sí? Y o con mediaciones tecnológicas para enseñar y aprender. Que nos cuenten una experiencia, básicamente. No quiero abrir mucho a tirar ideas, digamos, pero podría tener que ver con el uso de algún recurso, podría tener que ver con un montón de cuestiones. ¿Qué consideran ustedes? Eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos indagar. ¿Qué consideran ustedes como una experiencia en el marco de la opción pedagógica a distancia? ¿Sí? Que nos relaten una situación. Vuelvo a decir que puede ser personal, es decir, que la hayan transitado ustedes o no, y que tiene que ser una sola,
¿sí? Elijo una columna y cuento algo. Y otra cuestión que también nos resultaba por ahí interesante, si pueden, si quieren, si saben cómo hacerlo, subir una imagen a esa situación, una imagen que a ustedes les parece representa esa situación, ¿sí? Entonces, la imagen y el relato. Eso por un lado, creo que es sencillo. No sé si todos saben usar el mural, si no, nos preguntan, nos escriben, no hay ningún problema y los ayudamos. Otra cuestión importante que se habilitó en el día de hoy, como bien dijo Vero, es el armado de grupos. Esta es una opción, es un recurso que nos da Moodle. Nosotros estamos usando el campus del área de educación a distancia, que es Moodle. Hay un recurso que se llama el recurso consulta, que nos permite generar esto, ¿no? El armado de grupos. Nosotros lo pensamos así. Entonces, lo que buscamos acá es que se organicen grupos de hasta 5 personas, que pueden ser como ustedes lo deseen. Pueden ser por cátedra, pueden ser por facultad, pueden ser de distintas facultades, no importa. Personas hasta 5, ese es el límite. Después, los grupos lo organizan como ustedes deseen. Lo que nosotros queremos acá es que, entonces, ya se han unido, muy bien, ya se están formando. Para quien nunca usó este recurso, lo que tengo que hacer es, entro, así como estoy yo, ¿sí? Vuelvo para atrás para que ustedes vuelvan a ver. Voy hasta abajo, entro al recurso, me va a aparecer esta imagen, hago clic en el grupo, yo acá puedo mirar, bueno, a ver, yo por ejemplo me quiero unir con el grupo de Carla Catelani, que es el grupo 1. Entonces, voy acá arriba, hago clic en el grupo 1 y guardo mi elección. Automáticamente cuando yo guardo mi elección va a aparecer mi nombre debajo del de Carla Catelani. El mismo sistema va a cerrar ese grupo una vez que llegue a los 5 integrantes, ¿sí? No se va a poder unir nadie más. Así que, bueno, nada, es otra manera diferente de armar los mismos grupos que tal vez ustedes podrían armar por Drive, no sé, de manera personal, como fuese. Es otra manera de que dentro del sistema quede registro de cuáles son los grupos, ¿sí? Esto es para una actividad que vamos a habilitar el día 13, ¿sí? A partir del día 13 vamos a empezar a trabajar con esa actividad, que es la actividad 2. Y por eso es importante, por eso abrimos este armado de grupos ahora, para que vayan pensando con quién se van a reunir, porque somos muchos. Entonces, bueno, para que el día 13 ya esté terminado ese armado de grupos y puedan empezar a trabajar con la actividad 2, que también es muy sencilla, pero bueno, requiere de un trabajo más, por supuesto, colaborativo. Con lo cual, por ahí hay que organizarse con los tiempos y demás, como ya sabemos. Fíjense acá, yo ya estaba viendo que el grupo 8, por ejemplo, ya no admite miembros, ya está completo ese grupo, ¿sí? Fíjense cómo el mismo sistema les va diciendo en qué grupo se pueden sumar. No sé si hay preguntas hasta ahí, algo para decir, Vero o alguien. Me encantó porque yo no sabía esto. Es una herramienta bárbara para armar grupos en clase. Recién me acabo de dar Claro. cuenta. Así que buenísimo, gracias por mostrarlo. Muy bien. Bueno, buenísimo. Está bueno eso, porque también ahí tenemos una idea y van a ver que no tanto en este curso, porque no es tanto de estrategias, pero en los otros va a haber actividades más ligadas con aprender a usar algunos recursos, ¿no? Porque a veces uno se queda en como la cosa más conceptual, no está mal lo más instrumental con sentido pedagógico, ¿no? Así que vamos a trabajar también en eso
Así que bueno, vamos a tratar de usar muchas herramientas, quiero decir, también nosotros en nuestras propuestas, como para que aprendan a usarlas, y esto que hizo Ceci, ¿no? Transparentar cómo se la implementa, que eso es una pavada, pero hay que saber hacerlo o hay que animarse a hacerlo. Después, ustedes, bueno, no sé si saben, pero si no saben, una vez que uno aprende a usar algunos recursos o actividades o cosas, recursos que tiene Moodle, eh, aprende también a usar los otros, se anima como más, ¿no? A probar porque es bastante similar como la apertura de cualquier recurso. Así que nos vino re bien. Y Ceci, como lo explica así paso por paso, nos viene mejor todavía. Bueno, yo no sé si queda algo más, si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si no cerramos, nos seguimos encontrando en el campus. Como dijo Ceci, ahí tienen espacios para preguntar cosas como más en general, que no sepan, que no entiendan, que no encuentren. Las actividades que van a ser sencillas y nos vamos a encontrar en 2 semanas, sería más o menos, eh, para hacer el cierre. 2 o 3, un poquito más. Bueno, ¿les parece? ¿Terminamos? ¿Nos vamos a seguir con el día, con el largo día que tiene cada una? Bárbaro. Bueno, un abrazo, nada, que terminen bien hoy, mañana y sobre todo el fin de semana, que lo puedan disfrutar, que lo podamos disfrutar. Nos Gracias. vemos, muchas Nos gracias. vemos. Gracias por todo. Gracias a todos. Chao. Saludos.